Muy buenos días. Estamos dando inicio a la unidad de prevención de riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, focalizado en el equipo de salud. El marco legal se refiere a las normativas que nos rigen para poder garantizar la seguridad del personal de salud. En este minuto tenemos la norma 48 con el manejo post-exposición laboral a sangre, el decreto supremo número 148 que hace referencia a REAS, la ley 17.744 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y OSA 18.001 que fue reemplazada por la ISO 45001. Cuando nosotros hablamos de un riesgo biológico, estamos diciendo que esta es la posible exposición a microorganismos que van a dar lugar a enfermedades y esto va a ser motivado por la actividad laboral. O sea, tenemos que tener un trabajador que en algún momento se expone a microorganismos que son trasladados en algún fluido corporal. ¿Cuáles van a ser las vías de ingreso que nosotros podemos identificar? Bueno, por una parte, ¿no es cierto?, tenemos la vía percutánea. Esta vía percutánea, lo más conocido, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos es cuando nos tenemos un pinchazo, ¿ya? Pero también puede ser, por ejemplo, si fuera una persona que está en una veterinaria y la muerde un perro, también vamos a estar expuestos, ¿no es cierto?, a un microorganismo que va a ser transmitido a través de un fluido corporal. Puede ser con corte, como un bisturí, una erosión o una salpicadura, ¿ya? Una salpicadura a dónde puede ser a los ojos, por ejemplo. También como vía de ingreso tenemos la vía respiratoria, que se nos ha hecho muy conocida desde que apareció el coronavirus, porque nos empezamos a preocupar enormemente por los aerosoles. La vía respiratoria siempre ha sido una vía de ingreso de microorganismos. La otra vía es la digestiva, ¿no es cierto? Ano, mano, boca es lo que nosotros siempre hemos conocido, pero puede ser, ¿no es cierto? Imagínense en un laboratorio por una ingesta accidental al pipetear, puede ser al comer en el lugar de trabajo, ¿ya? Y aquí hay cosas bien interesantes porque tenemos que observar que los patógenos pueden vivir mucho tiempo en superficies inanimadas. Hay estudios, ¿no es cierto?, que nos hablan de que existen bacterias gram positivos como por ejemplo enterococo, incluyendo ya el enterococo resistente a la vancomicina, estafilococo aureus, streptococcus piógenes, que sobreviven durante meses en superficies secas. Por lo tanto, perfectamente es posible que nosotros tomemos una ingestión accidental de estos microorganismos al comer o al fumar en el lugar de trabajo. Vamos a examinar el modelo del queso suizo y lo vamos a aplicar a los factores de riesgo que nosotros podemos observar en nuestros lugares de trabajo. Y aquí yo los quiero invitar a que todos ustedes piensen en sus lugares de trabajo cuando estamos examinando este modelo. Vamos a mirar las barreras físicas que tenemos para evitar el peligro finalmente de ocasionar, ¿no es cierto?, un daño que puede ser que efectivamente nos contagiemos con un microorganismo, ¿ya?, que puede ser dañino para nuestra salud. Y por lo tanto tenemos que tener barreras físicas para esto, tenemos que tener protocolos,
Tenemos que tener una bajada de información y por supuesto que la gente que trabaje en estos lugares tiene que tener una formación. Vamos a ir desglosando estos puntos que yo les estoy dando, pero necesito que a medida que escuchen esta clase, ustedes vayan pensando en su lugar de trabajo. La primera barrera que nosotros tenemos va a ser la piel. La piel debe estar intacta y esta va a ser nuestra primera barrera física, donde el riesgo se puede transformar en daño. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta aguja con sangre y pasa la superficie cutánea, por supuesto que voy a tener un daño. Si yo tengo la sangre que saltó, ¿no es cierto?, y cayó en el ojo, también voy a tener una violación de la barrera. Y por supuesto, si yo tengo una piel que no está indemne, también va a ser motivo para que al llegar sangre a este sector pueda penetrar al organismo. ¿Con qué factores de riesgo podemos encontrarnos en nuestros lugares de trabajo? Y aquí quiero invitarlos a que ustedes vayan pensando, en mi lugar de trabajo, ¿tengo contenedores para desecho cortopunzantes adecuados o inadecuados? Llámese adecuado un contenedor que sea rígido, de un plástico duro, donde yo pueda botar la jeringa completa, o sea, tiene que haber un tamaño que sea adecuado, ¿no es cierto? Para yo poder botar una jeringa completa para no tener que estar sacando la aguja y que no corra el riesgo de que la aguja vaya a atravesar el contenedor. Las técnicas de eliminación de cortopunzantes deben ser adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que estar el contenedor lo más cerca de donde yo hago el procedimiento. Porque si yo voy a desechar una aguja y tengo que atravesar todo un box de tensión, tengo que atravesar toda una pieza para llegar a desechar la aguja, ¿no es cierto? O el bisturí o el material que sea cortopunzante, no puedo estar atravesando toda esa zona porque pongo en riesgo mi salud y la salud de las personas que me puedan estar rodeando. El recapsular agujas posterior al uso es una muy mala práctica. Por mucho que coloquemos el capuchón, que la aguja la hagamos con una sola mano, siempre va a ser una práctica riesgosa. Existía antes la idea de que lo mejor era poder tomar un hemocultivo y cambiar aguja. Eso está reñido en este minuto con las prácticas de seguridad. Si yo uso una jeringa con aguja para tomar un hemocultivo, con la misma aguja debo pinchar la goma del frasco de hemocultivo. ¿Para qué? Para evitar el hecho de que esté cambiando aguja y pueda con eso pincharme. Procedimientos con pacientes que están intranquilos. Siempre es importante que ante un paciente intranquilo tenga un equipo que me apoye, inmovilice brazo e inmovilice al paciente. El uso de elementos de protección inadecuados. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no disponemos de los guantes adecuados. Usar guantes más grandes o más pequeños de los que necesitamos puede resultar tan riesgoso como no usar los guantes. La falta de uso de elementos de protección personal.
ya sea porque en los lugares no existen estos elementos de protección personal o porque decidimos no usarlos. Entonces quiero que todos estos aspectos ustedes los vean y vayan viendo, vayan pensando qué es lo que han visto en sus lugares de trabajo. A esto me refería yo. ¿Qué contenedor va a ser más seguro? ¿Este que está con cartón o este que es de un plástico duro? Indudablemente este que tiene un plástico duro, porque si yo acá coloco jeringas completas, la jeringa, el émbolo va a hacer una presión y va a impulsar la aguja para que atraviese este cartón, cosa que no va a suceder acá. Entonces el material confeccionado es muy importante. El tamaño también es importante. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo jeringas que desechar y lo hago en estos frascos que son pequeños, voy a colocar 2 jeringas y se me va a llenar completamente el frasco. Por lo tanto, va a ser algo inadecuado. Esto a ustedes les puede parecer de perogrullo, pero yo que pertenezco al comité paritario y visito lugares, el otro día estaba haciendo justamente una visita para evaluar riesgo biológico y me encontré con que la sugerencia que tenían en ese lugar era que retiráramos estos envases pequeños porque la verdad es que no cumplían la función y lógicamente no lo hacían. La disponibilidad también es importante porque si se acaban, por ejemplo, yo tengo fijo este contenedor que es el mediano y de pronto se acaba, no existe y me van a dar uno más grande o uno más pequeño, probablemente la fijación metálica no va a ser funcional y va a derivar en un problema para nosotros. Cuando yo les hablaba de la técnica de eliminación, me refería precisamente a la costumbre de pasar entre el operador y el ayudante material o dejar material sobre las mesas o manejar material con una gran carga orgánica. ¿A qué me refiero con esta gran carga orgánica? Si las personas no tienen, por ejemplo, guantes adecuados, las que trasladan, las que van a lavar el material, guantes adecuados que llegue hasta el codo, con esta cantidad de carga orgánica es factible que se manchen sus brazos o sus antebrazos. Vuelvo acá, técnica de eliminación. Esta jeringa rápidamente hay que eliminarla. Este truco hay que eliminarlo. Acá tenemos una eliminación de un bisturí en una caja, ¿no es cierto?, que no estaba destinada a eso, estaba destinada a la eliminación de mascarilla. Recapsular y cambiar agujas. Y aquí está lo que les decía yo en relación a los frascos de hemocultivo. Con la misma jeringa que tomé el hemocultivo, con esa misma jeringa debo realizar la eliminación. Las medidas de protección, los guantes, guantes apropiados. Colocarse, ¿no es cierto?, antiparras, que ahora en este momento, claro, nos parece súper lógico, pero hace unos años atrás nadie usaba las antiparras. Pero sabemos perfectamente que las mucosas de los ojos son una puerta de entrada. Nuevamente, ¿no es cierto?, insisto en el tamaño adecuado de los guantes, en la resistencia adecuada del material, comodidad para el operador y gafas de protección adecuada. Cuando pensamos nosotros en el ingreso de gérmenes por vía respiratoria, vamos a tener que recordar lo relacionado con aislamiento y vamos a tener que saber cuándo usamos una mascarilla clínica o cuándo vamos a usar una mascarilla
marca N95 o N95, porque es importantísimo que evaluemos el riesgo para tomar la medida de protección necesaria. Cuando pensamos en ingreso de gérmenes por vía digestiva, debemos pensar en usar guantes, el lavado de manos que se nos va a repetir constantemente y además el uso de una pechera plástica. Vamos a conversar un poquitito en relación a los protocolos. Es importante que nosotros tengamos protocolos descritos para disminuir los accidentes con fluidos corporales. ¿Cuál es la política de bioseguridad que debe existir en una institución? Todas las instituciones deben tener una política de bioseguridad que tiene que ser coherente con los principios de la institución y tiene que ser conocida por todos los miembros. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la política de bioseguridad donde ustedes trabajan? ¿Y cómo está alineada con la institución? Esta política de bioseguridad tiene que tener una visión y tiene que tener una misión. Esta política de bioseguridad debe incluir que exista un comité de bioseguridad y un programa de bioprotección. Tiene que haber un comité de bioprotección para este programa y el comité de bioseguridad tiene que tener un manual de procedimientos de bioseguridad. ¿Qué es el comité de bioseguridad? ¿O quién forma el comité de bioseguridad? El principal responsable en su institución del comité de bioseguridad es el jefe de laboratorio. Y los integrantes deben ser profesionales del laboratorio, médico de personal, representante del equipo técnico de esterilización, de limpieza y personal administrativo. O sea, si ustedes se fijan, este comité de bioseguridad es de los actores principales que pueden eventualmente tener riesgo biológico al interior de la institución. Debe existir también un comité de bioprotección. ¿Quién va a ser el responsable principal? El mismo responsable de bioseguridad. ¿Y esto qué va a tener como integrantes? Representantes del laboratorio, investigadores, equipos técnicos, asesores legales, equipos de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre bioseguridad y bioprotección? Para esto podemos pensar, por ejemplo, en una persona que ingiere cianuro. Comité de bioseguridad tiene que ver con toda la institución, con prevenir qué es lo que va a pasar o cuáles son las acciones que hay que tener en relación a una eventual contaminación con cianuro. Pero el comité de bioprotección va a ser el que va a actuar directamente con la fuente, dónde se localiza, por dónde entró la persona y la atención que se le hace a esa persona. ¿Qué cosas tiene que tener el manual de procedimientos de bioseguridad? Debe tener recomendaciones, debe tener procedimientos específicos y por supuesto que tiene que tener toda la introducción, objetivos y organización. ¿Y el programa de bioprotección qué es lo que tendrá entonces? El programa de bioprotección, pensemos siempre en esta cosa micro. ¿Qué hacer en caso de que llegó el paciente con ébola, en que llegó el paciente con cianuro, en que llegó el primer paciente con coronavirus? ¿Cuál es el personal que lo va a atender? ¿Cuáles son los inventarios, ya, en relación a lo que yo voy a atender?
y cuáles van a ser los protocolos y las auditorías en relación a ese evento específico. Si nosotros pensamos en lo que nos ha pasado en el último tiempo, el programa de bioseguridad, cuando remontémonos al principio de los tiempos cuando veíamos coronavirus, nadie sabía mucho del coronavirus, por lo tanto teníamos una bioseguridad general en nuestra institución. Pero además teníamos determinados ciertas personas que iban a ser la primera línea de atención para este programa de bioprotección. A eso me refiero entre la diferencia entre la bioprotección y la bioseguridad. La bioprotección sería, por ejemplo, ingresa el paciente, quién lo atiende, con qué medidas qué medidas de protección se va a colocar, qué es lo que va a pasar. Pero luego este paciente se tiene que hospitalizar, por ejemplo, por lo tanto se va a ir a otra unidad. Entonces salimos de esta unidad, digamos, de la primera línea, de la primera atención, y nos vamos a la bioseguridad. ¿Quién va a abrir los ascensores? ¿Qué ascensor va a ocupar? ¿Cómo va a llegar a la UTI? ¿Quién lo va a atender en la UTI? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí ya pasamos a la bioseguridad porque nos extendemos a toda la institución. Cuando nosotros pensamos en los agentes biológicos, estos se clasifican en 4 grupos. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Es el riesgo individual que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo estoy frente a una Escherichia coli K12, lo más probable es que no me vaya a producir ninguna enfermedad. Pero si estoy frente a Clostridium tetani, sí me puede producir una enfermedad y constituir un peligro, por ejemplo, para los trabajadores. ¿Ya? Ahora, si ya voy, por ejemplo, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, claro que me puede producir una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Y luego voy a tener, por ejemplo, el ébola, ¿no es cierto?, que me va a causar enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Por esto es que es tan importante que yo tenga clasificados los agentes biológicos que me pueden producir una enfermedad en mi institución para poder tomar medidas preventivas frente a esto. En el grupo 2, por ejemplo, tenemos adenovirus, el coronavirus, excepto el SARS-CoV-2, ya, que pertenece al grupo 4, el virus de fiebre amarilla, el virus de hepatitis C, el virus de hepatitis B, varicela zoster, citomegalovirus, influenza, papilomavirus, rubiola, tétano. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo que tener un personal con entrenamiento específico, tengo que tener un acceso al laboratorio restringido cuando se realizan tareas específicas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que si yo estoy trabajando en un laboratorio con estos microorganismos, no puede entrar cualquier persona. Cuando hablo del grupo 3, en el grupo 3 voy a tener el virus Anta, la fiebre amarilla, el HIV, la rabia, el curó y Creutzfeldt-Jakob. ¿Qué cosas tienen que haber en este caso para poder evitar problemas, para poder evitar peligro? Principalmente orientado al laboratorio. Esto es principalmente orientado al laboratorio cuando nosotros vemos estos peligros. Una vestimenta rigurosa, habitaciones que tengan presión negativa, precauciones estrictas con los cortopunzantes. ¿Y qué pasa cuando nuestro laboratorio trabaja con ébola o trabaja con viruela? ¿Cómo debe ser? La vestimenta de las personas que trabajan ahí tienen que ser equipos de protección, tienen que ser trajes que cubren la totalidad del cuerpo, tiene que haber una presión negativa y tienen que haber un sistema de respiración individual. ¿Y qué sucede con el resto de los servicios? ¿Qué pasa con las zonas que no es laboratorio? Va a ser responsabilidad de prevención de riesgo y del comité paritario velar por la existencia de protocolos que protejan al resto de los trabajadores de salud, incluyendo el personal clínico y administrativo. Se deben ejecutar tareas de supervisión para que los protocolos se cumplan. El otro aspecto que es importante, siempre hacer la bajada de información
formación. Es súper importante que seamos capaces, como enfermera de infecciones asociada a la atención de salud, como miembros del equipo de infecciones asociadas a la atención de salud, de llegar con la información de las medidas de protección, de los protocolos a todo el personal. Esto es muy importante. Por último, el último eslabón de este riesgo es la formación. Contar con personas que tengan formación, que realicen todas las capacitaciones que se puedan realizar a través de asociaciones, ¿no es cierto?, de seguridad o charlas que ustedes puedan dar al interior de su centro de salud, siempre es bienvenido. La formación es el principal combate que nosotros podemos hacer a los accidentes con fluidos corporales, ¿no es cierto?, que constituyen estos riesgos biológicos. Hay otra arma que no podemos dejar de lado, que son las inmunizaciones para el personal de salud. Hepatitis B, influenza, coronavirus. Recordar, ¿no es cierto?, que influenza y coronavirus, probablemente, ¿no es cierto?, coronavirus también va a ser anual, influenza es anual, y hepatitis B cada 10 años, o bien tenemos que evaluar los anticuerpos en nuestro personal. Cuando nosotros hacemos un protocolo de acción frente a cortopunzantes, debemos tomar en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que la persona que se cortó, que tuvo el accidente, debe suspender las actividades y lavar la zona afectada. Si es en los ojos, usar suero de preferencia. Informar al jefe o a la jefatura de turno, identificar las fuentes si es que se puede y obtener consentimiento y muestra. ¿Cómo debo trasladar esta muestra? Debo tomarla en un tubo con tapa hermética, debo colocarla en una bolsa tipo Ziploc que sea suficientemente, ¿no es cierto?, impermeable para evitar derrame. Luego tiene que haber un envase terciario que debe ser rígido tipo cooler con 2 unidades de hielo y un termómetro. ¿Para qué? Para poder mantener temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius para asegurar esta condición, ¿no es cierto?, y permitir que nuestra muestra sea viable. Ahora, si el trabajador por algún motivo no puede abandonar sus labores, debe ser evaluado por médico y aplicar profilaxis en caso necesario en el lugar. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos un médico está operando, la vida del paciente se da con esa cirugía, él tuvo un accidente cortopunzante, debe ser evaluado y debe tomar, ¿no es cierto?, alguna medida profiláctica en caso necesario. Muchas gracias por su atención.